Hola, hoy vamos a meternos de lleno con uno de los conceptos más importantes en React. Uno que si no se maneja bien puede causar problemas serios, pero que, una vez que se domina, es increíblemente poderoso. Estamos hablando de cómo sincronizar nuestros componentes con el mundo exterior. Y esta será nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con un problema que seguro se han encontrado. Luego, entenderemos bien qué lo causa. Presentaremos al error de la historia, que es UseEffect, y nos sumergiremos en todos sus detalles para terminar con las reglas clave que nos harán usarlo como expertos. Muy bien, arranquemos. Vamos a empezar con algo súper común, un escenario que tarde o temprano a todo mundo que trabaja con React le pasa. Ir a buscar datos a una API para poder mostrarlos en pantalla. A ver, a primera vista, este código para buscar datos parece simple, inofensivo, ¿verdad? Pero como vamos a ver, esconde una trampa muy peligrosa que puede congelar el navegador por completo. Miren, aquí tenemos un componente. Su trabajo es buscar una lista de publicaciones de un blog y guardarlas en su estado usando useState. La lógica parece directa. El componente se renderiza, busca los datos y actualiza el estado. ¿Qué podría salir mal? Y aquí está el problema. Cada vez que actualizamos el estado con los datos que llegaron, React dice, cambió el estado, tengo que volver a dibujar todo. Pero al dibujarlo de nuevo, se vuelve a ejecutar la función de fetch, que actualiza el estado, que provoca otro renderizado, y así entramos en un bucle infinito que colapsa todo con miles de peticiones. Ok, para entender por qué pasa esto, y, más importante, cómo solucionarlo, tenemos que hablar de un concepto fundamental en React, los famosos efectos secundarios, o como se les dice en inglés, side effects. Pensemos que el trabajo principal, la misión de un componente de React, es calcular y devolver el JSX para pintar la interfaz. Punto. Cualquier otra cosa que haga, cualquier interacción con algo que esté fuera de ese proceso de renderizado, se considera un efecto secundario. Y esto es clave. Los efectos no son solo peticiones HTTP, para nada. Interactuar con el local storage, poner un timeout, suscribirse a un servicio de WebSockets, incluso cambiar el título de la página, todas son acciones que sincronizan nuestro componente con algo externo, por lo tanto, son efectos secundarios. Entonces, ¿cómo manejamos estos efectos de forma segura, de forma controlada? Bueno, para esto, React nos da una herramienta específica, el hook useEffect. Y como con todos los hooks, recordemos la regla de oro. Solo se llama en el nivel superior del componente, nunca dentro de un if o un for. La solución, entonces, es envolver toda la lógica de nuestro efecto secundario dentro de useEffect. Al hacer esto, le estamos dando instrucciones muy precisas a React sobre cuándo queremos que se ejecute este código. Y así, rompemos ese ciclo infinito de renderizados. Y esto lo ilustra a la perfección. Si abrimos la pestaña de red en las herramientas de desarrollo, ¿qué vemos? Una sola petición, limpia, ordenada, exactamente lo que queríamos. Problema del bucle infinito, resuelto. Pero el verdadero poder de UEffect no es solo ejecutar código una vez, no. Reside en su segundo argumento, el array de dependencias. Esta es la clave para tener un control total y de paso optimizar el rendimiento. A ver, lo interesante de esta tabla es cómo cambia el comportamiento. Si omitimos el array por completo, volvemos al problema del bucle. Mucho cuidado. Si lo dejamos vacío, se ejecuta una sola vez, lo que es ideal para obtener datos iniciales. Y si le pasamos valores, el efecto se va a volver a ejecutar solo cuando esos valores específicos cambien. Pero ojo, no todo lo que se usa dentro del efecto debe ser una dependencia. Las variables que creamos dentro del mismo efecto o las funciones que están fuera del componente, no hace falta agregarlas. Y un punto crucial, las funciones que actualizan el estado, como setPosts, son estables. React nos garantiza que nunca cambian, así que no es necesario incluirlas. Muy bien, ya tenemos las bases. Ahora vamos a subir un poco el nivel para construir componentes de verdad robustos. Hablemos de cómo limpiar nuestros efectos para no dejar fugas de memoria y de cómo manejar correctamente el código asíncrono. Algunos efectos, como suscripciones o temporizadores, necesitan limpiarse. Para hacerlo es muy fácil. Simplemente retornamos una función desde useEffect y React la va a ejecutar automáticamente en el momento justo.
cuando el componente desaparece de la pantalla o justo antes de que el efecto se ejecute de nuevo. Así evitamos duplicados. Y aquí va una regla de oro para el código asíncrono. La función que le pasamos a uEffect no puede ser async directamente. ¿Y por qué? Porque las funciones async siempre devuelven una promesa, y uEffect solo espera dos cosas: o nada o una función de limpieza. Una promesa no sabe qué hacer con ella. Pero la solución es muy sencilla y, de hecho, bastante elegante. Simplemente creamos una función async separada dentro del useEffect y luego la llamamos ahí mismo, inmediatamente. De esta forma, mantenemos el efecto síncrono, pero podemos usar todo el poder de async await en su interior. Ok, hemos cubierto bastante terreno. Vamos a sintetizar todo esto en unas cuantas reglas de oro para que useEffect se convierta en una de nuestras herramientas más confiables. Entonces, el punto crucial es este. useEffect es la herramienta para sincronizar el componente con el mundo exterior. Podemos usar varios useEffects en un mismo componente para separar lógicas. El array de dependencias es el cerebro de la operación, así que hay que asegurarse de incluir todo lo que el efecto usa y que puede cambiar. Con esto claro, se pueden escribir componentes limpios, eficientes y súper predecibles. Dominar los efectos es un paso gigante. El siguiente nivel es la optimización. Un buen desafío para aplicar todo esto es construir ese componente de blog que vimos. Intentar agregarle un campo de búsqueda que dispare un nuevo efecto para filtrar los posts. Eso obliga a manejar dependencias, estados y a pensar en el rendimiento, porque al final el camino es que las aplicaciones no solo funcionen, sino que vuelen.